Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad, que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 1 y el responsorio es: Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo, sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta de San Pablo a los Romanos y continuamos con el tema de ayer. Pablo les quiere dejar bien claro que nuestra nueva vida en Jesucristo tiene que producir frutos del reino, frutos de nuestra nueva vida en Jesucristo. Una conversión que no produce frutos para el reino, frutos para la gloria de Dios, frutos para nuestra santificación, pues no es una
salvación que toca de pies a tierra. Y aquí Pablo nuevamente les quiere dar otro ejemplo para asegurar de que la comunidad que va a recibir esta carta pues entienda a lo que se refiere. Porque no basta simplemente profesar de palabra si lo que profesamos no es parte de nuestra nueva vida en Cristo, de nuestros valores, de nuestras relaciones, de nuestros comportamientos, a lo que le damos tiempo y energía, a lo que le damos importancia, a lo que le damos nuestros recursos de tiempo, económicos. O sea, ahí tiene que manifestarse nuestra nueva vida en Cristo. Dice Pablo: hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas. ¿A qué se refiere por la dificultad natural? Quizás a la dificultad de ir más allá de una conversión religiosa. Tristemente es lo que la mayoría de nosotros entendemos por conversión, ¿no? De que si tenemos una conversión religiosa, que ya con eso basta para decir, ya somos parte del reino, ya somos parte de esta salvación que Dios ha inaugurado en Jesucristo, ¿no? Una conversión religiosa tiene que también ir acompañada por una conversión, por ejemplo, emocional. Si después de tener este encuentro con Dios, con Cristo, nosotros no nos dejamos sanar, por ejemplo, emocionalmente, ¿no? Y seguimos con nuestras heridas que siguen sangrando, que siguen brotando y que siguen dañando tanto mi vida como mi relación con otros, pues entonces no estamos dejando que esta gracia de Dios sane la totalidad de nuestras vidas. Y si nosotros, por ejemplo, no tenemos una conversión intelectual, pues tampoco vamos a dejar que la gracia de Dios nos ilumine según hacia donde Dios nos llama, de que sigamos, por ejemplo, con las mismas formas de pensar, con los mismos perjuicios, con las mismas actitudes. O, por ejemplo, si no permitimos que la gracia de Dios nos sane también en el aspecto social, ¿no? Pues quizás no vamos a ver nuestra nueva conversión a Cristo como una necesidad de ser instrumento de crear un mundo según el reino de Dios, de promover estructuras que protejan la dignidad de todos los seres humanos, de todos los hijos e hijas de Dios, ¿no? Puesto que un mundo creado según a la imagen del reino de Dios no va a caer del cielo como acto de magia, ¿no? Y esto es lo que a veces nosotros simplemente no reconocemos, que nos conformamos con simplemente una conversión religiosa que no tiene consecuencias ni en la vida emocional, ni en la vida intelectual, ni en nuestra vida social. Hoy en día hablamos mucho acerca de también tenemos que ser convertidos emocionalmente, o sea que tenemos que dejarnos sanar por Dios para que todas aquellas heridas que aún permanecen en nosotros sean sanadas, cicatricen, para que no nos sigan impactando y nos sigan separando tanto de Dios como de otros. Y también tenemos que ser convertidos intelectualmente para que podamos ver claramente a la luz de la gracia de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz de cómo Dios quiere que pensemos, cómo quiere Dios que discernamos a donde somos llamados. Y si no estamos convertidos tampoco socialmente, pues vamos a seguir defendiendo y quizás contribuyendo a las estructuras que son injustas, a las estructuras sociales que quizás nosotros mismos mantenemos y apoyamos cuando nos damos cuenta de que están oprimiendo a unos, mientras que otros viven con grandes privilegios, ¿no? Pues vivir una conversión es asemejarnos cada vez más a la persona de Cristo, ¿no? Y Cristo nos pondrá en contacto con el prójimo, particularmente con aquellos más vulnerables, con aquellos que son invisibles para el mundo, para las estructuras sociales, para los poderosos, para los que deciden y hacen. Dios nos hace responsable no simplemente de mi conversión, sino también de la dignidad de otros, también de la sanación de otros, del porvenir de otros.
Esto Jesús lo deja claramente manifestado en su propia vida, que su relación con Dios lo lleva a entrar en hermandad, en solidaridad con otros, particularmente los más pobres, particularmente los más necesitados, ¿no? Y esto es parte de nuestra conversión también, la conversión social, la conversión intelectual, la conversión emocional, la conversión religiosa, ¿no? Hay diferentes niveles. El encuentro con Dios tiene que impactar la totalidad de nuestras vidas. Si no dejamos que la gracia de Dios nos sane y nos convierta en estos otros aspectos de nuestra vida, pues entonces no estamos dejando que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Derrumbe lo que tenga que derrumbar para después formarnos a imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Yo creo que a esto se refiere Pablo cuando dice, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, que quizás simplemente se han conformado con algo superficial, con una conversión religiosa, que después no quieren ir más allá, hacia donde Dios los llama a una conversión emocional, psicológica, social, también, por ejemplo, una conversión económica, ¿no? ¿Cómo valoramos nuestra vida económica, ¿no? ¿En qué enfocamos nuestros recursos? ¿Cómo utilizamos nuestros recursos, ¿no? Cristo nos enseña de que todo aquello que viene de Dios no simplemente es para mí y también para que otros también se lleguen a beneficiar por aquello que Dios nos da, ¿no? Así que hay diferentes niveles de conversión a la cual Dios nos llama y no simplemente debemos conformarnos con una conversión religiosa cuando hay también otros aspectos de nuestras vidas que también tienen que ser iluminados por la gracia de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, y que nuestro llamado es un llamado a una conversión constante para ser cada vez más transparentes y que podamos dejarnos asimilar a Cristo. ¿Y quién es quien nos asimila? Es Dios mismo, por medio de su Espíritu, quien nos asimila, quien nos llama constantemente a dejarnos moldear. Dice Pablo, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así que Pablo aquí utiliza otro ejemplo para profundizar en este tema del cual empezó hablando en la lectura de ayer. Así como en nosotros, como en otros tiempos, pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Y aquí me gustaría compartir un pasaje del Evangelio de Lucas que quizás puede iluminar esto que Pablo nos está diciendo. Y esto viene del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26, cuando Jesús dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y se meten a habitar allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Así que estas palabras de Jesús yo creo que se aplican muy bien a lo que Pablo está diciendo. Si antes, dice Pablo, fueron esclavos del pecado, ahora háganse esclavos del Señor por medio de la obediencia. O sea, si uno ha vivido una conversión, entonces esa conversión tiene que ser manifestada en la forma que vivimos, en los valores que cultivamos, en las relaciones que cultivamos. Porque si esta conversión que hemos vivido, utilizando el ejemplo de Pablo, pues nos ayuda a hacer una limpia de casa, ¿no? Y esa limpia de casa, pues es expulsar, es el decir no a todo aquello que me separa de Dios. Pero ya después de vivir esa conversión, de limpiar nuestra casa interiormente, si después no adornamos esta casa con los valores del reino, con la persona de Cristo, con nuestra nueva identidad y dignidad de ser hijos e hijas amados de Dios, pues entonces ese mal espíritu, todo aquello a lo que hemos rechazado, puede regresar otra vez
y hacerse más fuerte en nosotros, porque no nos hemos revestido de Cristo, porque no nos hemos comprometido a los valores del reino, porque no nos hemos identificado plenamente ni con la persona de Cristo ni con la visión del reino. A esto se refiere Pablo, ¿no? De que cuando hemos dicho no al pecado, no a la muerte, no a todo aquello que nos separa de Dios, tenemos que decirle sí a Dios, sí a su voluntad, sí al amor, sí a la compasión, la misericordia, a su justicia. Porque el no revestirnos de Él es simplemente dejar la casa vacía sin adornarla con nuestra nueva identidad de lo que Dios dice que somos en Él, hijos e hijas amados de Él, ¿no? Y esto es a lo que Pablo se refiere con estas palabras cuando dice, así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Y nuevamente, esto lo mencionamos ayer, por santificación Pablo se refiere a una identificación plena con Cristo, con sus valores, particularmente su visión del reino, que la hagamos nuestra. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Aquí Pablo está haciendo referencia a esa experiencia que cuando por la gracia de Dios podemos ver como Dios nos ve, podemos ver nuestro pecado, podemos ver la oscuridad que llevamos dentro y nuestra necesidad de ser sanados, de ser salvados, de ser restaurados. Entonces es la vergüenza a la cual se refiere él, ¿no? De que quizás por primera vez, por la gracia de Dios, podemos ver cómo Dios nos ve y que a pesar de lo bajo que nos hemos rebajado, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de lo que he hecho o de lo que no he hecho, los pecados de omisión, que puede ser una experiencia vergonzosa, puede ser una experiencia que quizás no me quiera ver a yo mismo en el espejo, pero por la gracia de Dios, Dios me dice, sí, lo tuyo es vergonzoso, lo tuyo es indigno, lo tuyo es bajo, pero igualmente tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿no? Y es lo que Dios nos dice cuando Dios se acerca a nosotros. Lo primero que Dios nos pone es un espejo enfrente de nosotros para que nos veamos tal y cual es nuestra condición en ese momento. Nos pone un espejo Dios enfrente de nosotros para que nos veamos tal y lo que somos. Pero también ese espejo no es simplemente para avergonzarnos, no es para humillarnos. Es para que veamos lo que Dios ama, que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que nos hemos rebajado, Dios nos dice, sí, tú eres tú eres esta, pero tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, ¿no? Y por ti me las juego, por ti me he hecho uno con ustedes, por ti he ido hasta la cruz, porque son míos. Y es eso lo que Dios hace en nosotros cuando nos pone ese espejo enfrente de nosotros para ver nuestras bajezas, nuestros pecados, nuestras ofensas, todo aquello que nos separa de Dios. Pero repito, igualmente Dios nos dice, sí, este eres tú, pero tú eres mío. Y por eso vengo a ti, por eso vengo a llamarte por tu nombre, por eso vengo a tocar a tu puerta, ¿no? Y por eso San Pablo dice, pues ahora si tú puedes reconocer eso, pues entonces ahora pon toda tu vida, pon todo tu cuerpo, pon todas tus capacidades al servicio de la nueva vida en Cristo. Dice, ¿y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte, dice Pablo. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, nuevamente aquí entra el concepto de la libertad. Y nuevamente para Pablo, la libertad es para decir sí a Dios, para decir sí a su voluntad, para decir sí a la vida que Él nos ofrece en Cristo. La libertad malentendida es la libertad para hacer lo que uno quiere, para hacer lo que uno disponga. Aún la libertad para escoger el pecado. Y para Pablo, eso no es libertad, es hacerse nuevamente esclavos
del pecado, de aquello de lo cual Dios te ha librado, pero que tú ahora, con tu propia libertad malentendida, vas y regresas, como dice el Salmo, como el perro que regresa a su propio vómito, ¿no? Así que Pablo aquí nuevamente está repitiendo lo que ya mencioné ayer, porque es un tema muy importante y sabe que es un tema pues que causa una dificultad para entender y para apreciar y para identificarse, pero porque es muy importante, quiere asegurarse de que sea bien entendido y que no queden confusiones para sus oyentes, para los que van a recibir esta carta. Dice, pero ahora libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, así que hemos dicho no a todo aquello que nos separa de Dios, no a la muerte misma, fruto del pecado, para poderle decir sí a Dios y entregados al servicio de Dios. Este es el sí a Dios. Dan frutos de santidad. Nuevamente, la santidad no es para algunos elegidos, la santidad es para todos, y por santidad se entiende integridad de vida según lo que Dios nos da en Jesucristo. Es una identificación con Él y con los valores del reino. Esto es santidad, ¿no? Y repito, es algo a lo cual todos somos llamados, no simplemente unos cuantos. Que conduce a la vida eterna. Por vida eterna es algo similar a la santidad. En una palabra, dice Pablo, el pecado nos paga con la muerte. Es el fruto de la muerte. La muerte es el fruto del pecado. Dice, en cambio, Dios nos da gratuitamente. Aquí regresa al tema del capítulo 3, de que es por la pura gracia de Dios que somos sanados, reconciliados, salvados, no por nuestras obras. Es por la iniciativa de Dios que gratuitamente nos da y derrama su gracia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos e hijas. Ustedes que son padres de familia deben entender esto claramente. ¿Por qué aman a sus hijos? ¿Porque son perfectos? ¿Porque son santos? No, pero igualmente los aman, porque son suyos. Pues igualmente Dios nos dice, son míos, son mis hijos y mis hijas, y por ustedes me las juego, por ustedes he venido, por ustedes hasta la cruz he ido, para poderles demostrar qué tan grande, qué tan profundo es mi amor por ustedes. Si Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya lectura de Pablo. Muy linda, yo creo que hay mucho que aún se puede decir de estos temas que Pablo desarrolla en esta carta a los romanos. Y sería bueno de que de tiempo nuestro pues podamos leer en su totalidad esta carta, ya que en estas lecturas del leccionario pues nos brincamos ciertas partes de la carta y escogemos algunos de los temas que Pablo desarrolla en ella. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Ya hemos dejado atrás el tema de las advertencias de estar listos y preparados para recibir al Señor. Y ahora aquí Jesús nos comparte algo de su propia experiencia acerca de lo que Él ya ve venir. Su pasión, su muerte y resurrección. Y son palabras que quizás ha de haber dejado pues asustados a su audiencia, particularmente a sus discípulos. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra. Aquí la imagen de fuego hay que entenderla según la encontramos en la Sagrada Escritura. El fuego es un símbolo potente de la presencia de Dios. Por ejemplo, lo tenemos en el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. La presencia del fuego es la presencia de Dios misma. Tenemos también la columna de fuego que va acompañando al pueblo de Israel después de que Dios lo libera de la esclavitud en Egipto, y por 40 años que vagan por el desierto, Dios los acompaña por la noche con esta columna de fuego, presencia de Dios mismo entre ellos, y por el día la columna de nubes, ¿no? También tenemos
en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, las lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos y apóstoles de Jesucristo, símbolo potente de la presencia de Dios que libera a sus discípulos y apóstoles de ese miedo paralizante, y que después de esa experiencia del Espíritu Santo ellos salen a proclamar Cristo vive, ¿no? Y ya no les importa aún ser arrestado y quizás no les importa tampoco padecer la misma consecuencia de su Señor Jesucristo. Puesto que el testimonio que dan después de esa experiencia del Espíritu Santo es impresionante, y más ante las autoridades que condenaron a Jesús y que lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado ante ellos mismos, ante el Sanedrín. Pedro, Juan y los otros dan un testimonio impresionante de que Cristo vive, ¿no? Es impresionante lo que esta presencia divina, por medio del el símbolo del fuego, ¿no?, nos dice qué tan potente es Dios cuando permitimos que Él venga a nosotros, nos ilumine, cuando nos libere de todo aquello que nos paraliza y nos previene de vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Así que Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, o sea, la presencia misma, la presencia potente de Dios. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Así que aquí Jesús no está hablando de destrucción, está hablando de hacer claro y evidente esta fuerza potente de Dios. Si tengo que recibir un bautismo, ¿a qué bautismo se refiere? Se refiere al bautismo de su pasión y muerte y resurrección. A este es el bautismo que se refiere, ¿no? Si tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. Ya por lo menos 3 veces Jesús les advierte a sus discípulos y apóstoles de lo que Él tiene que padecer. Y ellos no saben qué hacer con estas palabras, ¿no? Pero Jesús, Él sabe de que su vida tiene que llegar a su conclusión en Jerusalén, y que ahí será condenado y será entregado a los romanos, y que morirá, que será enterrado, pero que resucitará. Y Él espera con ansias todo esto, ¿no? Y no es que Jesús esté buscando el sufrimiento por el sufrimiento, ¿no? Él sabe, Él conoce la historia de todos los profetas del Antiguo Testamento que murieron muertes violentas, ¿no? Y Él, identificado plenamente con la tradición profética, pues también sabe claramente lo que pasó con Juan el Bautista, su primo, ¿no?, que fue encarcelado y degollado en la cárcel. Así que va a esperar algo diferente Él para sí mismo, pero Él sabe de que la fidelidad a Dios Padre tiene consecuencias. El rechazo del mundo, la condenación del mundo, pero ante todo lo que el mundo le pueda mandar o le pueda hacer, se impone el poder de Dios, se impone la grandeza de Dios, se impone el reino de Dios. Por eso Jesús dice que ansía y desea de que se llevara a cabo ya todo esto, porque Él sabe de que su vida no terminará en la muerte. Y esto no minimiza su sufrimiento ni su muerte. Para Jesús lo que es importante es la fidelidad y entrega total a la voluntad de Dios Padre. Y Dios Padre pues toma esa fidelidad, esa entrega de su Hijo amado en amor, en confianza, en identificación plena con Dios. Y ese tipo de amor no puede ser muerto, no puede ser enterrado, no se le puede dar muerte, porque tarde o temprano resucita. Y todo esto entra dentro de estas ansias de Jesús de que se lleve a cabo todo esto. ¿Se piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? Estas palabras son fuertes porque generalmente relacionamos a Jesús con la paz, con el orden, con todo lo bueno y lindo, ¿no? Y aquí, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? Aquí, por paz, Jesús se refiere a la paz como la gente la entendía en aquel entonces y como la entendemos hoy en día. Y por paz entendemos la ausencia de problemas o dificultades o tribulaciones. No es el sentido de la paz que Jesús da. No es el sentido de la paz de Jesús resucitado cuando dice la paz esté con ustedes. Aquí Jesús se refiere a la paz según la entienden ellos, los discípulos y el mundo. La ausencia de problemas y dificultades.
De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Tristemente, esto se vivió en gran parte al comienzo de la iglesia. La división dentro de familias por aquellos que se dejaban atraer por Cristo, por su evangelio, por el reino que se está manifestando en aquellos que se comprometían a seguir a Cristo y a fundar esta nueva realidad de la iglesia, y que esto pues creaba divisiones en las familias. Aún hoy en día, no hace mucho tiempo también en China, la persecución de los cristianos, ¿no? Y que esto también dividió a muchas familias. Y esto aún hoy en día en muchas partes del mundo aún se siguen viviendo estas divisiones, ¿no? Dentro de la familia, cuando algunos miembros pues se dejan atraer, se dejan transformar por la vida de Cristo, y que esto pues tiene consecuencias, y el evangelio siempre tendrá consecuencias. Uno no tiene que ir en busca de sufrimiento para decir que fiel que soy a la vida en Cristo. No, el evangelio tiene consecuencias, y el mundo se opondrá, el mundo se resistirá, el mundo te dará la contraria, pero no por eso nos hemos de echar atrás, puesto tenemos el ejemplo claro de Jesucristo, que por su entrega total a Dios, por su identificación total al reino de Dios, triunfó sobre lo peor que el mundo le pudo dar. Y esto es lo que Jesús nos quiere dejar bien claro a todos, que nos dejamos atraer por Él, y de que después somos enviados para hacer una continuación de este plan de salvación y del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.